Greetings world, we are anonymous. Bueno, buenas a todos, gracias por acudir aquí, un gusto poder tratar con vosotros este tema y bueno, un gusto, pero en principio voy a estar un poco limitada porque había preparado unas imágenes para complementar la exposición y los problemas técnicos no nos van a permitir proyectarlas, así que simplemente os comentaré de viva voz. Y bueno, pues básicamente soy una persona que lleva mucho tiempo mirando temas de conspiraciones, ciencia y todo tipo de curiosidades sobre la realidad y ya desde hace unos ya desde hace unos años pues tuve conocimiento de lo que es este tema del fraude legal, me gusta llamarlo porque básicamente es como el refranero tradicional nos cuenta, no echa la ley, echa la trampa. Entonces, pues bueno, me he ido tirando del hilo a raíz de diversos autores internacionales y nacionales también, como Ra, que vendrá después. Y bueno, pues sin darle mucho más vueltas voy a meterme precisamente a lo que comentaba Rafa, dar, digamos, algunas notas sobre los conceptos en los cuales se basa este engaño y que fundamentalmente es un engaño psicológico, como comentaba Rafa, bien, basado en el antropocentrismo como modelo completamente subjetivo, relativista de la realidad. Y bueno, pues en principio ya he comentado, en primer lugar ha pedido, creo que ha dado unas nociones de la relevancia del tema legal que lo abarca todo, es decir, la ley que realmente tiene, como veremos, un origen religioso, trasciende a lo jurídico-político y después de esto a lo económico y basándose en eso pues abarca todos los aspectos de la sociedad, los culturales hasta llegar a regular la biología de las personas también, ¿no? Como si fuera Dios mismo, es decir, ahí está ese antropocentrismo en el cual establece al hombre como Dios mismo, que puede decir lo que es la realidad y cambiarla cuando obviamente no es así. Entonces, pues bueno, en primer lugar, comentaros sobre el origen del engaño, que como digo es psicológico y lingüístico, y la base de este engaño lingüístico está en la propia ley, porque ley es un concepto que viene del indoeuropeo, concretamente de Babilonia, la se empleaba para elegir arbitrariamente los ritos religiosos después se iban a administrar al pueblo y a las sociedades. Y posteriormente el derecho romano convirtió este lex en lex, que es una regla fija, básicamente de carácter jurídico-político, que posteriormente también con los romanos trascendió a lo que conocemos como ley, que básicamente es un patrón, una regla fija de aleación de los metales para acuñar las monedas, y de ahí surgió ya el dinero de curso legal, ¿no? Entonces con estos tres pilares básicamente se controla cualquier sociedad. Si tú controlas las creencias de las personas, si administras su conducta social y regulas todo lo que pueden comprar y vender, pues los tienes cogidos psicológica y fisiológicamente. Bueno, lo primero que hay que entender es que la ley misma, yo según lo concibo y yéndonos a los diccionarios, la ley dice regla fija. Obviamente una ley real no es una regla, ¿no? En la naturaleza no vamos viendo instrumentos de medida en las montañas, en el aire y demás. Una ley es un principio. Y una ley y son principios, eso como se comentaba antes, como la gravedad, como el electromagnetismo, como la óptica, o biológicos como la genética. Y son cosas que el hombre no ha creado para nada, o sea, es decir, el hombre es una criatura, es un producto más de la creación y en la medida en que se establece como creador está falseando y suplantando, y a partir de ahí se puede montar cualquier película que se quiera.
Entonces, bueno, yo lo que entiendo es que la verdadera ley son principios naturales por un lado y morales por otro, pero completamente coherentes entre sí. Es decir, como el ser humano tiene una naturaleza espiritual, que es, si se mira lo que es espiritual, básicamente se centra en lo intelectual. Y yo entiendo que es completamente lógico porque gracias al intelecto podemos escudriñar la naturaleza para saber cuáles son sus leyes, ¿no? El electromagnetismo y demás, y también en el intelecto nos permite, por otro lado, dilucidar las principios morales, ¿no? Es decir, no matarás, no robarás, no mentirás. A cualquiera, por pura empatía, puede entender que esto no es correcto. Pero lo que, digamos, bueno, son estos principios lógicos los que ayudan a establecer el derecho, que se puede entender de dos maneras, ¿no? Sui juris o alieni juris. Entonces, este es uno de los conceptos que deberíamos tener claros para poder posicionarnos, porque lo que hay que entender es que la jurisprudencia, la ley, tal como se entiende, es un juego de rol, un juego que tiene sus manuales, como son pues la Constitución, el Código Uniforme de Comercio, el Derecho Canónico. Todo eso son manuales de un juego de rol en el cual a las personas se nos instruye y se nos engancha legalmente a jugar sin tener conocimiento de ello. Y a partir de ahí se nos manipula. Entonces, lo que hay que entender es que sui juris, el derecho, la soberanía, viene de Dios, que es el creador de todo, ¿no? Entonces, como creador y como criaturas que somos, nos ha creado libres. Entonces, nosotros, en esa libertad, tenemos equidad, todos somos iguales, nadie es superior a nadie. Y, partiendo de ese estado original, decidimos crear leyes. Las leyes que no son más que normas, las normas del juego de rol. Entonces, bueno, creamos una constitución, que es un juego de normas fundamental, y a partir de ahí una administración, un estado, y se supone a la hora de justicia, de ley, la justicia, que es jus, relacionada con el justnaturalismo, se apartó completamente porque, como he comentado, esto se trata de imponer una religión principalmente mercantil, en la cual las personas, que ahora veremos lo que son básicamente productos administrados por las autoridades que establecen este juego de rol, que como lo han creado ellos, pues son la autoridad. Claro, el engaño viene en hacernos creer que ellos son la autoridad y en negar la realidad objetiva, ¿no? Y lo cual es disonancia cognitiva, es decir, ellos usan una serie de técnicas psicológicas y lingüísticas, que también veremos, para llevarnos al huerto, ¿no? Y además lo hacen eso, como decían en El Cabo del Miedo, ¿no? La mano que mece la cuna es la mano que domina el mundo. Pues desde chiquitito, como decía mi abuelita, al animalito desde chiquitito, pues nos llevan al contrato y nos educan para comportarnos dentro del modelo contractual legal. Sí. Bueno, pues la cuestión es que se invierte este modelo, ¿no? En el momento en el que nosotros acatamos las leyes constitucionales y las del gobierno, nos convertimos en personas alieni juris, es decir, como extranjeros o como alienados. De tal manera que es como si nosotros contratásemos o comprásemos un perro para guardar nuestra finca y acabásemos trabajando la finca, el perro sentado en el sofá y encima nosotros reponiéndole la despensa impositivamente cada ejercicio. Bueno, pues esto se consigue, como digo, a través del engaño del lenguaje y de no saber lo que son las cosas, ¿no? Hay un lenguaje paralelo. La Real Academia y las personas académicas y ordinariamente usamos un lenguaje coloquial y ellos tienen su propio diccionario aparte, que es todo cuestión de ocultismo. Realmente la religión que ellos practican es el ocultismo porque tienen su sistema paralelo de palabras, ¿no? Como veremos, por ejemplo, el ejemplo paradigmático es la palabra persona, ¿no? Académicamente todos entendemos como persona un individuo vivo de la especie humana.
¿no? Sea en el tiempo que sea. Pero jurídicamente como persona se entiende un sujeto de derecho, que ya es un poco engañoso, y concretamente como sujeto de derecho se entiende una corporación, que es básicamente una entidad que no es propietaria de sí misma. Es decir, es una organización no viva, por supuesto, ¿no? Porque Apple, España, yo qué sé, el bar de la esquina, todos son corporaciones, un matrimonio es una corporación y convierten también a las personas, a los seres humanos en corporaciones. ¿Por qué? Porque esta es la forma en la que tienen, como decía antes, impositiva, ¿no? de registrarnos y de administrarnos como propiedades materiales. Es decir, todo esto, como el positivismo, es puro materialismo. Descarta cualquier noción de espiritualidad y cualquier noción de vida y de propiedad de los seres humanos. Entonces, por ejemplo, este derecho se basa, igual que el natural, pero de manera paralela, en tres principios, ¿no? El principio de autoridad o conceptos, la autoridad, la propiedad y el contrato. Que en el derecho natural la propiedad, la autoridad sería el creador, es decir, igual que si un pintor pinta un cuadro, pues él es la máxima autoridad sobre ese cuadro, es decir, ¿qué hacer con él? Luego está la propiedad, que es precisamente de donde la libertad mana, porque es la propiedad de las cosas lo que te permite hacer libre uso de ellas, moralmente. Esto también hay que decirlo porque dentro del derecho natural hay una moral, la moral que realmente no es una cuestión dogmática, la moral es la ciencia de distinguir el bien del mal, y la rama de la aplicación moral del bien es lo que se llama ética. Entonces, esto es uno de los fundamentos del derecho natural. A ver si lo tengo por aquí. Por ejemplo, en el derecho natural dice que está fundamentado en principios verdaderos e inherentes a la creación, mientras que las leyes del hombre están basadas en creencias dogmáticas y sofísticas. El derecho natural es coherente con el conocimiento y la comprensión lógica, mientras que la ley del hombre es aplicada mediante el miedo y el castigo. El derecho natural es universal y moral, mientras que las leyes del hombre son arbitrarias y relativistas. Y el derecho natural es eterno e inmutable, mientras que las leyes del hombre son temporales y tan cambiantes como el legislador que las aplica. Bueno, pues voy a explicar un poquito cómo va la trampa legal, ¿no? La trampa legal empieza con el certificado de nacimiento. Entonces, cuando un ser humano nace, ¿no? Sus padres, inconscientemente, como hicieron sus padres con él, le llevan, bueno, en el propio hospital lo hacen, rellenan un acta de nacimiento, lo cual crea un registro en el registro civil, con el cual se crea un certificado. Un certificado es un título de propiedad. Pero claro, el certificado no es tuyo, el certificado es de quien lo crea, de quien lo expide, es del Estado. Entonces, bueno, este certificado tiene unos numeritos semejantes a los que tienen los billetes o los bonos, precisamente porque este numerito representa un valor financiero, precisamente que respalda el valor financiero de las naciones y que convierte a las personas en propiedades materiales de los estados. Entonces hay esta dicotomía en la que está el engaño entre el ser humano vivo y la tarjeta esa que llaman DNI o la identidad que fuere, que es realmente la persona a la que se refiere cualquier proceso judicial, administrativo y legal. Lo que pasa es que ahí está, eso es una cosa como lo que hablan en las religiones místicas, ¿no? O filosofías orientales, sobre la iluminación, sobre el conocimiento de ti mismo, este tipo de cuestiones. Ellos juegan con esos conceptos de manera que, mientras que te educan en el apego y a la creencia, en lo puramente material, ellos están jugando con esos conceptos metafísicos y con esos conceptos gnósticos sobre la verdadera naturaleza del ser humano. Pero claro, para llevarte al negocio, porque esa es la cuestión. La cuestión es que cualquier cosa en una corte es puro negocio, todo se trata de negocio, todo se trata de administrar propiedades, de sacar beneficios y demás.
Entonces, pues bueno, como digo, la raíz, digamos, está, yo considero que la raíz del derecho natural formalizado parte de la Biblia, porque ahí es donde están los principios morales más claros, ¿no? No sé si a lo mejor alguien me ilumina a mí y me descubre los principios en otro texto. Pero bueno, a partir de ahí básicamente lo que hace el imperio es, mediante el derecho canónico, ya es el antropocentrismo, suplanta las leyes que se supone que ha dado Dios y que son justas y morales por leyes completamente arbitrarias, y luego partiendo del derecho canónico y romano es de lo que parte toda la legalidad actual. Por un lado está el derecho civil, como se ha comentado antes, a la cabeza con los derechos humanos, y por otro lado está el derecho privado, comercial, que el texto que más poder tiene, digamos, es el Código Uniforme de Comercio. Y partiendo de estos dos textos, pues luego se van articulando, bueno, las constituciones son preexistentes, pero se van adscribiendo a este tipo de documentos mediante tratados internacionales. Y ya para concluir, quería presentaros un poco un método, digamos, bueno, es una herramienta, es la educación clásica, ¿no? Ese es el Trivium. Y es un sistema para precisamente descubrir cuáles son los engaños a los cuales se nos somete. Y es la educación que se daba clásicamente a reyes y a las élites bastante altas, y que estaba prohibido para el resto de los demás, precisamente por eso, porque si la gente tiene este tipo de conocimientos, pues es mucho más difícil tomarles el pelo. Entonces el Trivium básicamente es el estudio de la gramática, la lógica y la retórica. A su vez la gramática se divide en fonética, sintáctica, semántica y pragmática. La lógica se basa en las demostraciones, las inferencias, las falacias de las que hemos hablado y las paradojas. Y luego la retórica o dialéctica es la estructura, argumentación, elocuencia y composición. Es decir, esto es un poco la formación que permitía a una persona desenvolverse en cualquier ámbito y ver si le estaban tomando el pelo o incluso tomar el pelo él también, ¿no? Pues bueno, la parte, digamos, bueno, esto es la gramática básicamente sería como el input, ¿no? Sería como preguntar qué o quién. La lógica sería el cuándo, el dónde, y ya la retórica, digamos, sería el encontrar los porqués y los cómo. Entonces, pues bueno, principalmente la herramienta más potente que tiene el Trivium es por parte de las falacias y de las paradojas. Entonces, las falacias básicamente son afirmaciones que pareciendo verdaderas son falsas, y por el contrario las paradojas son afirmaciones que pareciendo falsas son verdaderas. Entonces, pues hay un estudio, aquí tengo delante, de hecho es una pena que no podéis verlo, una taxonomía de las falacias, en las cuales tienen prácticamente todas las falacias que se pueden encontrar divididas por sus familias, ¿no? Formales, informales, y dentro de estas, pues si es ad hominem, si es por generalización, si es, yo qué sé, advocatum, hay un montón de ellas. Yo lo recomiendo, está en la página triviumeducation.org, en la sección de Trivium, y por ahí abajo hay varias formas de clasificarlas. Y bueno, pues básicamente esto es un poco lo que os quería comentar, que la clave para cómo estamos socialmente, históricamente, es la ley, porque todas esas falsas banderas al final están hechas para llegar a crear una ley. Todas esas leyes al final conforman la mente de las personas a través de la educación, también regulan la sanidad, con lo cual controlan la sanidad de las personas. Por lo tanto, el tener la capacidad de defenderse y de argumentar legalmente la propia libertad es la única manera legal de defender la propia libertad. Y bueno, un poco más, os dejo con mi amigo Adrián, que sabe bastante más de estas cosas. Gracias.
condensa lo que al cabo de ya muchos años en el ejercicio práctico del derecho y de reparar en esto que se referencia tan tangencialmente en la carrera de esto del derecho natural, implica, pero que os resulta interesante. Es un texto renacentista de Giovanni Pico de la Mirandola, y cuando tuve la primera experiencia de leerlo, sucedió algo muy evocativo en mi interior. Tuve la sensación de que esta persona había hilado fino y que había penetrado la cuestión que subyace al elemento central de la teoría política, tal y como está definida en términos ortodoxos. Os diré que mi formación es estrictamente dogmática. Mi conexión con el derecho natural como un elemento de combate social es relativamente nuevo. Lo tengo gracias a Julio, a Rafa Pal, por supuesto. Me ha parecido muy interesante lo que ha comentado Rafa Millán antes que nosotros. He tenido una conversación durante la comida muy prolífica también con Domingo, no sé si está por aquí, lo agradezco. El texto dice lo siguiente: no te di, Adán, ni un puesto determinado, ni un aspecto propio, ni función alguna que te fuera peculiar, con el fin de que aquel puesto, aquel aspecto, aquella función por los que te decidieras, los obtengas y conserves según tu deseo y designio. La naturaleza limitada de los otros se halla determinada por las leyes que yo he dictado. La tuya, tú mismo la determinarás sin estar limitado por barrera ninguna, por tu propia voluntad, en cuyas manos te he confiado. Te puse en el centro del mundo con el fin de que pudieras observar desde allí todo lo que existe en el mundo. No te hice ni celestial ni terrenal, ni mortal ni inmortal, con el fin de que casi libre y soberano artífice de ti mismo te plasmaras y esculpieras de la forma que te hubieras elegido. Podrás degenerar por ello hacia las cosas inferiores, que son los brutos, y podrás, de acuerdo con la decisión de tu voluntad, regenerarte hacia las cosas superiores, que son divinas. De ahí que haya incorporado la S de Krypton en mi pecho para esta reunión, porque el contacto con lo sublime y con ese ascenso más o menos escalonado del que se abre en toda la historia de Occidente hacia Dios, vengo a tratar. Se trata de algo que he querido sintetizar para el título de esta ponencia con la denominación genérica la ley de los héroes. Así he querido condensar lo que para mí es realmente el derecho natural hoy día. La ley del héroe. ¿Aquí? Aquí, perfecto. El poder se ha apropiado de mí, he tenido un momento de trance efímero. Para mí han sido 2 semanas, para vosotros debe haber sido simplemente un par de centésimas de segundo. La ley del héroe es fundamental para entender el concepto del derecho natural. Existen muchos tipos de héroes. Están los héroes conquistadores, como Moisés, como Eneas, una traducción helenística y latina. Están los héroes fundadores, que pudiéramos representar también en figuras como Gilgamesh, el mito de Hércules en la fundación de las Hespérides y España posterior. Está el héroe familiar. Hay muchos tipos de héroes. El héroe es una presencia que transmina todas estas categorías de justicia y de moral inmanentes. En todo momento, en un momento fundacional de una civilización, cuando uno se retrotrae a un supuesto estadio mítico del que proviene toda la cultura, imaginémonos por ejemplo la Edad de Oro o la Edad de los Héroes de la Antigüedad Clásica, nosotros la conocemos por todas esas referencias utilizado en la figura satírica del Quijote español, y que no paran de representar una y otra vez en la iconografía plástica de estas series de entretenimiento, constantemente el caballero medieval de armadura, espada, justiciera, etc., ¿no? En Estados Unidos es obvio que ese pasado mítico, fundacional, heroico, es el del Far West. El Far West.
una de las pocas razones, oí hace poco a Sánchez Dragó, muy curiosamente, de explicar cómo ha ganado Trump las elecciones en Estados Unidos por significar un verdadero héroe western, que ha sabido anudar el espíritu del pueblo, su idiosincrasia, con una figura mitológica muy concreta del pueblo americano. Esta relación entre el mito y la conexión para percibirlo será fundamental para poder adentrarnos en la naturaleza. ¿Qué sea eso de la naturaleza de cara a obligar y qué manera tenemos de invocarla? Espero ser claro al respecto porque la materia es densa, pero conocerla es relativamente sencillo. En primer lugar diré que el camino del derecho natural es un camino de sabiduría, es un camino de iniciación. La gente, para conocer estas verdades, tradicionalmente en Occidente acudía a Sais, en Egipto. Era un templo, templos solares, donde los neófitos se iban congregando en torno al obelisco del templo solar. Ahí colocaban un topete, un prisma que refractaba la luz del sol, y cuando la luz penetraba el topete, reflectaba sobre los catecúmenos, los que iban a entender el misterio de la naturaleza de la vida y la muerte, y entonces todos decían Amón, 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 del que proviene nuestro Amén cristiano, y también del que proviene el Om, mantra sagrado para los hindúes. En el transcurso de estos rituales, de estas iniciaciones, se confería un saber místico, un conocimiento que era inefable, era inteligible, pero no podía ser descrito con palabras. De hecho, había un voto de silencio muy taxativo de no revelar jamás lo que ahí se congregaba. Y todos los precedentes de la Escuela de Derecho Natural, tanto presocráticos como posteriores, grecolatinos, acudían a Eleusis, que era el templo de iniciación en Europa, en la península del Peloponeso, donde se instruían en qué fuera eso de la naturaleza y por lo tanto de los dictados del derecho natural, para descubrir quiénes eran ellos, qué era la justicia y cuál era la sabiduría de la vida y la muerte. La mística de Eleusis encima flirteaba con la enteogenia, que era el consumo de ciertas sustancias llamadas psicodélicas, ¿no? Enteogenia, dentro de Dios, genia, generar a Dios dentro de nosotros, que de eso va todo lo que estamos tratando aquí, en suma. Como la palabra namaste, hace poco lo averigüé, significa mi divinidad saluda a la divinidad que hay en tu interior. Por lo tanto, sabiduría e iniciación en el conocimiento de los arquetipos, los archivos acásicos, una cosa bien meridiana en toda la escuela de la teoría política, que no para de ser referenciada y sin embargo la población común es absolutamente ignorante. ¿Qué es esto? Ese mundo de las ideas, ese mundo de perfección, ese mundo de acasa. ¿A qué nos estamos refiriendo? Tiene que ver con el mundo estrictamente justo y del bien. Y por lo tanto es un mundo ininteligible. No puede ser descrito en un susurro, por perfecto que sea. Tan pronto lo condenses, ya es positivo. Y no es un derecho, irónicamente el derecho natural no tiene nada de derecho, no tiene nada de natural, es una obligación, es una exhortación, y no es natural, es sobrenatural, es una exhortación a actuar de una manera sobrenatural, es decir, a elegir entre estas dos opciones que señala Pico de la Mirándola, a ser sublimes, a sacrificarnos, a trabajar, a pasar con éxito el juicio de Osiris. La primera parte del juicio, esa comparecencia que todos vamos a adentrar cuando nos toque el momento de morir, ¿no? Esto que han descrito todos los que han experimentado una experiencia cerca de la muerte, es ese momento holográfico en el que a uno se le presentan imágenes de su propia vida, a la manera de un retablo gótico, le va presentando todos esos puntos cruciales de su vida en el que demostró qué tipo de persona era y en el que tiene que enfrentar el bien o el mal que haya hecho. Esto era lo que se enseñaba en Eleusis. Esto precisamente, a encarar ese tipo de experiencia. Sin embargo, en este primer juicio solo se exigía que fueras bueno, es decir, que no hubieras conculcado la ley, que en el libro de los muertos se evoca a la manera de los 10 mandamientos, ¿verdad? No he matado, no he codiciado para mi prójimo, etcétera, etcétera. El segundo juicio era algo más comprometido, algo más difícil y algo en lo que realmente sí que se exigía la heroicidad, y es ¿qué has hecho con ese preciado tiempo terráneo que te he dado? ¿Has sabido hacer algo con él? ¿Suficiente? ¿Has entendido
que había que ser ejemplar. Aspiración a la perfección, por lo tanto, y aspiración a ser sublime. En cuanto a los mitos, es fundamental para tratar todo esto hablar de la conexión con los arquetipos del proceso ritual en la adultez, que yo he estudiado particularmente respecto del proceso ritual masculino, que es importantísimo. A lo mejor algunos de vosotros sois como yo, seguidores de esta franquicia de Star Wars, que os estáis preguntando qué es lo que demonios han hecho con estos últimos conatos de películas y por qué son tan execrables y tan decadentes. Una de las explicaciones que le otorgo es que han roto totalmente la conexión con los arquetipos. Han roto la figura del héroe, la figura del guerrero, la figura del sacerdote, la figura del amante, la figura del mago. Las han destruido. Donde antes había un caballero Jedi impecable que intentaba imponer la verdad, han colocado a una especie de ser transgénero, extraño, difuso, con dudas. Ya no hay héroe, ahora hay un ser militante, autodestructivo. Se ha convertido en algo adolescente y por lo tanto nos ha mantenido en esa inmadurez forzosa a la que se refería Rafa Millán antes, para mí con mucha intensidad. Antes, para poder iniciarse en esto del derecho natural, hacía falta la figura central de alguien que te arrancara del hogar, de la esfera privada, alguien que te arrancara del gineceo, y para eso era fundamental la presencia del padre, con el padre como criatura mitológica, titánica. Y no padre y no madre deliberadamente, porque la función del padre era precisamente ser esa, ser el héroe, ser el primer arquetipo de heroicidad del hijo. La madre tenía otras funciones igualmente importantes, pero el padre era el mástil de navegación en la exhortación de sal ahí fuera y relaciónate con los demás, hazlo bien. De ahí que sea uno de los objetivos del blanco de este nuevo orden secular de esclavitud espiritual que venimos denunciando. Respecto de la cuestión del héroe, que tiene muchísimas pruebas, es de destacar a un filósofo español que se llamaba Donoso Cortés. No sé si muchos lo conocéis, es uno de los pocos españoles junto con bueno, no voy a entretener en figuras bibliográficas con este republicano tan conocido, Dios mío, no sé, pues me he olvidado, me van a dar una colleja. ¿Te acuerdas tú de cómo se llama? No sé quién te ¿Cómo se llama? Rafa Pal seguro que lo conoce. Trevijano. Junto con Trevijano, cuyos ejemplares están en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Donoso Cortés era un profesor fundamental y descubrió algo básico para entender la cuestión del derecho natural de la aplicación de la teoría política, y es el concepto de tragedia y mito. La política es un ámbito forzosamente trágico y los derechos se esgrimen siempre en un contexto polémico, dilemático, en el que intentamos ventilar la seguridad frente a la libertad, la descentralización frente a la unidad política, la igualdad frente a la excelencia, la libertad de expresión frente al honor. Son siempre extremos muy polémicos. Entonces él, que era muy cristiano y muy ortodoxo, muy apostólico, creía que la sociedad perfecta del derecho natural era el cónclave sagrado del... Bueno, a lo mejor a todos le evoca esta mesa con pan en el centro, un cónclave sagrado, ¿no? Ese fresco de la última cena. Se refería a eso, a una sociedad de elementos iguales, perfectos, regidos únicamente por Dios. ¿De acuerdo? Como esos cuáqueros que iban a Estados Unidos con la Biblia, ¿no? Y tenemos que hacer un paraíso terrenal. Él conectaba algo muy curioso, no sé si estáis familiarizados con el ciclo de Tedas, con la tragedia Edipo Rey de Sófocles. Hace un paralelismo muy curioso, porque Edipo es el gran héroe de la antigüedad occidental, resolvió el enigma de la Esfinge y se convirtió en rey por sus propios méritos. Pues él dice que el único pueblo libre, o el pueblo arquetípicamente libre, es el pueblo de Dios. Se refiere al pueblo de Israel. Esto que estoy diciendo es extremadamente polémico, me estoy refiriendo a lo que dice. Comenta que así como Edipo resuelve el enigma de la Esfinge, el pueblo de Israel resuelve el enigma de la humanidad, que es descubrir que Dios es uno y que la humanidad es una, y que así como a la Esfinge le dio capacidad para destacarse entre los ciudadanos de Tebas y hacerse rey, así le dio posibilidad de despuntar sobre las demás naciones. Que después, así como Edipo, el oráculo delfíco le pronosticó que mataría a su padre,
al pueblo de Israel los oráculos bíblicos le pronosticaron que mataría también a su padre. Que una vez lo hubiera matado, Edipo no creyó haber matado a su padre, porque Polibio, que era el padre que él creía que era el suyo, permanecía lejos de allí, en otro contexto, no sabía haber matado a su padre. Y lo mismo con Israel respecto de la figura de Jesús de Nazaret, porque ellos esperaban a un rey conquistador que vendría junto con el león de Judá, etc. Entonces va destacando todos esos elementos míticos que concurren en lo que quisiera referiros, que es la proyección política del héroe. La primera mención occidental de derecho natural que se formula en Occidente es la de la hija de Edipo. Es Antígona, es una mujer que reivindica frente a uno de sus hermanos, también hijo de Edipo, tener derecho a enterrar a uno de sus hermanos que había perdido una guerra de sucesión del rey Edipo. Es la primera mención que se hace respecto del derecho natural. Está extremadamente conectada con este pasado mítico fundador que hay que entender. ¿Por qué rescató esta primera mención? Porque a partir de entonces toda la historia de la teoría política es un esfuerzo de argumentación sobre la base del derecho natural. Todos los potentados desde entonces, desde el imperio cristiano, el imperio cristiano romano, los reyes góticos convertidos al cristianismo, las repúblicas pseudo-estado renacentistas, el posterior imperio romano germánico, las repúblicas absolutistas concomitantes, repúblicas parlamentarias, liberalismo, todas esgrimen ciertos argumentos para defender que están observando esa ley divina que cambia en el transcurso del tiempo por razón de las circunstancias, pero que todos quieren estar invocando con éxito. En el momento en el que el héroe de Occidente, fundador de Roma, vence a los latinos y llega al Lacio, dice una cosa muy significativa que han observado en adelante todos los teóricos occidentales del derecho natural. Dice una cosa en latín que se dice federis equas dicamos leges. Propongamos leyes iguales en alianza. Una frase que rescata Rousseau en el contrato social, que también rescata Alonso Cortés en su diario, que tengo por ahí ajado en el fondo de la sala, que rescatan los federalistas, Jim Hamilton, los padres de la norteamericana, que menciones a las cuales también están en la Declaración de Independencia de Estados Unidos. ¿Qué es lo que se significa aquí? Se está intentando buscar una manera de generar un referente heroico en el pueblo y de preservar los llamados derechos naturales. ¿A qué derecho nos estamos refiriendo? Nuestra Constitución los ha venido denominando libertades fundamentales y libertades políticas. Si echáis un vistazo a la Constitución, es interesante de ojear la Constitución española de 1978. Son los de la parte primera de la sección segunda del título primero, es un poco enrevesado, pero son los únicos apelables frente al Tribunal Constitucional. Y están fuera todos los llamados derechos políticos, que son los verdaderamente naturales. Desde luego, para un occidental clásico, el único derecho natural consistiría en la llamada parresia, que era el derecho a decirlo todo, a no callarte, a poder expresarte y a poder armarte, a luchar si tiene tela, no tiene tela de elemento, con completa franqueza, a articularse con verdadera libertad. Y como nosotros, habrá que discutir si esto o no se lleva a buen término en los tribunales, ya hemos sospechado que no se está observando en absoluto, se intenta conseguir una manera, que esto es lo que se defiende por parte del establishment, para sostener que en realidad sí que vivimos en un régimen demócrata liberal. Ahora lo decimos así, una democracia liberal es el mejor régimen para defender los derechos naturales. Que lo adelanto, creo, no, en absoluto. Se está defendiendo una idea que es la siguiente, no sé si estáis familiarizadas con ella. Se trata de conciliar un gobierno mixto porque tiene capas de todos los estamentos de la sociedad. Tiene una representación del estamento de la plebe, en España sigue habiendo plebe, me gusta integrarme en ella, que es la asamblea. La asamblea es el aparato de representación de la plebe, del populacho. Después está el elemento de la historia, de los mejores, de la aristocracia, que sería el elemento, aunque me parezca mentira, del gobierno.
Y después está el elemento central de la corona, de la conexión espiritual con Dios, que es el rey. Jefe de Estado español, símbolo de su unidad y permanencia histórica, dice el artículo 107 de la Constitución española, es el rey, el jefe del Estado. Pues bien, con estos tres factores, que eran inspirados en estas divisiones aristotélicas de la política, se intenta dar consolidación a la genuina y única idea próspera y sostenida hasta la saciedad de derecho natural, que es una expresión unívoca en derecho en política, es del derecho político, que se ha hecho un accidente, y es el republicanismo patriótico, liberal. Hablo de, claro, esto creo que tiene muchas matices, ahora entramos, pero es el elemento que siempre se ha significado y que ha apoyado después a la democracia liberal. Es el régimen casi que muerto de éxito, es casi el obvio, el que se impone en las Naciones Unidas, el que circula, el que se impone a cañonazos. Cuando alguien no es demócrata liberal, se moviliza al ejército estadounidense, ¿no? Hay una distinción entre democracia y republicanismo que nadie entiende. Pero en el país más poderoso de la Tierra, que es Estados Unidos, demarca todo el juego político. Y ambos dos son extremadamente naturalistas de la fundación. En el supuesto de los demócratas, no me voy a entrar a depurar porque habría tela de la marinera y haría falta 8 conferencias de estrés, pero básicamente el derecho natural se invoca siempre por referencia a la observancia de los llamados derechos fundamentales. Es decir, que mientras tengamos bien establecido el hedonismo pragmático de acumular capital, derecho a la propiedad más o menos defendida por unos aparatos de compulsión política, administración de justicia, administración policial, etc., y tengamos la libertad ambulatoria, está protegido. Ya está. La naturaleza está pura. Perdona, Rafa, esto sentencia arriba de la democracia y se cae tu libro, no sé si esto es karma o no. Y en segundo lugar está el conocimiento estrictamente republicano, que no atiende tanto a estos derechos cuanto a la figura de la identidad del pueblo, del llamado Estado-Nación, que por eso se traduce en esta idea de poder coger nuestras pistolas, tener nuestros Hammer llenos de gasolina y poder definirnos y decirle a cualesquiera otras naciones que, ojo, que aquí estamos nosotros. Esta perspectiva ha tenido sus correlativos europeos, no os quepa la menor duda, y en España ha sido representada por el republicanismo patriótico como Falange Española, etc. Y también componía la ideología de todas estas ideologías llamadas fascistas, que pretendían ser un republicanismo nacional, patriótico, que luego después han sido abiertamente atacadas en la perspectiva dogmática, como bien sabéis. Estos son los dos únicos esquemas que han prosperado hasta la práctica y que componen el horizonte normativo político de Occidente en la actualidad. Democracia liberal, de mercado, marxista, y republicanismo patriótico, más o menos exitoso. Yo creo que los medios de comunicación nos dicen que existe al día de hoy, y el resto ya se convierten en ideologías de la protesta contracultural. El ecologismo, el feminismo, el constructivismo, el populismo, etc. ¿De acuerdo? Y termino entonces ya con este resumen. Como habéis podido apreciar, el universo, el panorama político es extremadamente reduccionista de una cuestión tan ambiciosa como el arquetipo heroico, el presionar el interruptor de los individuos de todos estos valores que nos conectan con la sublimidad. Hace falta urgentemente un debate en profundidad sobre cuál es la naturaleza de nuestra obligación moral de los unos para con los otros, de si este es un régimen que premie esta capacidad, esta cuantía, esta solvencia, esta madurez cívica y política, si hay civilidad, si se está implementando una educación correcta, si el trivium debe rescatarse, si suprimir las asignaturas de literatura, de filosofía, de griego, de latín, de nuestros planes de estudio, forma hombres o no
forma seres adultos, forma el hombre platónico con mayúsculas definido verticalmente. No sé si estáis familiarizados con la escultura griega, conocéis a Praxíteles. Praxíteles era un escultor muy envidiado por Bruno Becker aquí en Alemania. Es decir, los americanos destruyeron sus esculturas tan pronto llegaron y conquistaron Alemania, y esto tenía una especial significación porque Praxíteles esculpía verdaderas alegorías de la condición humana. Hay una obra muy famosa que se llama El Efebo del Maratón, que es una estatua que tiene puesta la mano así, la izquierda, y la derecha la tiene así. ¿De acuerdo? Así, así, desde el micro. ¿Okay? Es decir, está resumiendo exactamente el canto a la dignidad del ser humano, oratio hominis dignitate, que os he recitado al principio de esta pequeña ponencia. Somos un puente entre lo más básico y la sublimidad, y la manera como lo hagamos, esa manera como encaremos nuestra manera de ser, la manera de rendir culto a este templo vertical, define nuestra naturaleza. Hasta ese punto no tenemos alma todavía. No tenemos alma todavía, o al menos esa es mi radical opinión, que no todo el mundo tiene alma, que el alma hay que trabajarla y que es muy duro, que no basta con apacentarnos de una determinada observancia más o menos pasiva o unas prescripciones, y que el camino de la iniciación, el camino de la consagración del espíritu, de la sabiduría, de la maestría, debe trabajarse. Hoy día estamos completamente disuadidos de ese camino, y que hay que hacerlo también para la sublimidad, para la eternidad, para ser inmortales, que no nos es dado hacerlo gratis, que es duro y que en eso nos va la naturaleza. Esto es. En relación a esto que comenta del origen divino de la ley, ¿no? Me gustaría leeros un texto que tenía por aquí sobre lo que son nuestras cortes, ¿no? Y dice: históricamente un juez vestido con una túnica negra es un sumo sacerdote de Baal, en el templo de Baal, haciendo cumplir la ley talmúdica de Babilonia. El juez, o el demonio Robert negro, requiere una ofrenda de aquellos que aparecen en el templo. El sacerdote de Baal hace un juicio sobre el que ha renunciado a su vida, es decir, como comentaba antes, a razón del certificado de nacimiento y de las letras mayúsculas, ¿no? Y estas cuestiones. Dice: y al hacerlo, el sacerdote emite una maldición. En la antigüedad, la muerte; en los tiempos modernos, deudas, impuestos. Y la víctima es sacrificada. La palabra alguacil deriva de Baal, porque alguacil era el sirviente del sumo sacerdote de Baal. Y todo esto está recogido en el Black Laws Dictionary, que, como bien dice, es el diccionario ocultista más importante del derecho. Y básicamente poco más. Bueno, luego comenta cómo hacer frente a esto en una corte, ¿no? Dice que básicamente en primera instancia tú tienes que decirle a su señoría que eres un ser vivo. Entonces él no puede juzgar seres vivos, ¿no? No puedes reconocer tu nombre, esto no lo he comentado antes, pero en el momento en el que tú reconoces tu nombre estás haciendo un contrato, estás ratificando un contrato. Entonces, en primera instancia, el juez no podrá operar contigo, dado que eres un ser vivo y no reconoces su contrato, y te llevará a una instancia superior. Entonces, en esa instancia superior tendrás que darle una afirmación de que estás vivo aún más fuerte, ¿no? Y decir que por tu honor eres un ser vivo y que tu carne está viva y que tu sangre fluye. Bueno, esto viene del derecho anglosajón, pero es extrapolable. Y claro, aquí el juez ya flipará un poco y verá que no puede hacer nada y te llevará todavía a una instancia superior donde tendrás que ratificárselo, ¿no? Básicamente dice que el juego es en un primer nivel basado en el comercio por el UCC, en un segundo nivel por la ley del almirantazgo marítimo, por el cual ya sí se pueden hacer administradores de tu cuerpo, por así decir, y ya en el tercer nivel es la ley talmúdico-babilónica, en el cual se atribuyen el poder sobre tu vida y te pueden quitar la vida, como bueno, en Nuremberg y en estos sitios. Poco más.
queréis preguntar algo, ¿alguien? ¿Tú por qué? Dale, preguntita. Bueno, muchas gracias. Lo primero, muchísimas gracias. Solo un par de estímulos, me da igual, son... Uno, quería preguntarte a ti sobre las matemáticas, en el trivium ese, ¿qué papel? O si las has obviado porque en realidad, ¿por qué razón? Y a ti también quería preguntarte por el corazón y por las frecuencias electromagnéticas. Pues bueno, con respecto a lo primero, el trivium son las 3 primeras artes liberales clásicas y hay otras 4 que son el quadrivium, que son precisamente la aritmétrica, la geometría, la música y la astrología. Creo que son por ese orden porque son como, digamos, de menos a más complejo, de más fundamentales para más. ¿Y hay alguna? Sí, sé que la esgrima creo que se da mucho. No, pero digo de su pregunta. ¿Qué más me preguntabas acerca de...? No, es que si hay alguna más, porque en realidad sí. Pensaba que... Digo, estas son las que más se relacionan con el tema legal porque al juez no le vas a hablar de astrología ni de música, ¿no? Entonces, básicamente, el trivium es el que tiene las claves para articular en cualquier foro, en cualquier corte, en donde fuere, y poderte defender, poder comprobar si el otro te está engañando, aunque solo sea por la estructura lingüística o incluso porque su estructura lingüística luego carece de pruebas reales. O sea, ciertamente es más importante la lingüística que la matemática. No, es más importante a nivel de defenderse jurídicamente y de poderte defender socialmente. Pero luego resulta que para crear argumentos y pruebas tú tienes que contrastar matemáticamente las leyes de la física, lo que sé, los astros, todo eso te puede servir como argumento precisamente para desmontar el materialismo o para desmontar determinadas teorías cientificistas que no tienen base real y este tipo de cuestiones. Y respecto de la pregunta del corazón y la vibración, encantado, me parece una pregunta buenísima. Es más, he notado tus vibraciones durante la ponencia porque creo que hemos tenido alguna conexión, notaba que tocaba ciertos resortes y ha sido algo mutuo. Es una cuestión importante, al fin y al cabo Heart, el corazón, es un anagrama de Earth y es una cuestión central de nuestra terrenalidad y que está completamente denostada por la ciencia natural actual, a mi modo de ver. Mi opinión es que somos antenas, que nuestra verticalidad es una auténtica arquitectura de recepción de ondas y que si bien nuestra cabeza, el mundo estrictamente intelectivo, recibe de todos estos archivos acásicos que venimos viendo, toda esta intelección, toda esta razón tan arguida en el seno del liberalismo, nos permite conocer los conceptos. La única manera de lanzarlos hacia los demás, de comunicar lo que la psicología clínica denomina la afectividad, como participar nuestra vibración a los demás, es el corazón, que es un verdadero cañón de ondas. Nuestro elemento repetidor de la antena es el corazón, que es algo que se incentiva por vía de frecuencia exacta. Las jaculatorias cristianas, el equivalente occidental a los mantras hindúes, todas estas oraciones están diseñadas desde una perspectiva estrictamente técnica electromagnética para generar una vibración y conducirnos a un estadio de conocimiento modulado desde el corazón y probablemente intencionado a que redireccionemos un sentimiento en concreto. Comentaba hace poco los descubrimientos de este doctor tan eminente japonés, Emoto, efectivamente, que descubrió cómo tenemos la capacidad de influir en la estructura molecular del agua y con un pensamiento más o menos recurrente, enfocado en una dirección, en forma de medición, puede purificar, hacer más dado. En el plano del derecho natural no me cabe la menor duda de que un régimen de derecho benefactor
debe estar construido desde el corazón, no me cabe la menor duda. Por ejemplo, la cuestión de la inmigración, por poner un ejemplo práctico, la cuestión de la inmigración, de los muros, tiene una lectura natural, clara, de disolución del elemento racial subyacente a la cultura europea, ¿no? que quiere hacerse, este plan Kalergi tan mencionado últimamente, etcétera, que no cabe duda, se está promoviendo, pero tiene otro elemento en el enfoque de la contestación y es la ausencia, falta de corazón. Por ejemplo, esta política de muro y la manera como se enfoca es extremadamente descorazonadora y por lo tanto antinatural y de descartar desde la perspectiva del derecho político, a mi modo de ver. No sé si he contestado más o menos. Perfecto.